Bienvenidas y bienvenidos a Soluciones del 13. Hoy le mostramos cómo un proyecto podría ayudar a resolver el tema de la contaminación por plástico. Además, le contamos cómo eliminar los problemas de sudoración. Y en nuestra entrevista de fondo, le hablaremos de cómo enfrentar la crisis de los 40. Iniciamos con la información de un interesante proyecto de dos jóvenes estudiantes que proponen utilizar plástico para mejorar la durabilidad de la mezcla asfáltica en nuestro país. El proyecto además pretende buscar una solución a las 564 toneladas de plástico que se producen diariamente en Costa Rica. La idea de dos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Fidelitas fue bien recibida por dos municipalidades del país, Cartago y Poás, quienes se aliaron a esta investigación y permitieron el bacheo de algunas zonas que al momento han mostrado estabilidad y durabilidad. Con la Municipalidad de Poás utilizamos el método de agregarlo en una planta discontinua. Y con la de Cartago usamos una planta continua, que también son dos procesos diferentes e importantes porque no se modificó en absoluto la planta. Nosotros buscamos un método de agregarlo, de que no tuviera que agregarse un elemento y así poder dar un paso para que se siga utilizando estos métodos o mejorarlos, que sería otra opción para futuras investigaciones. Con lo que respecta a la Municipalidad de Cartago, como fue un sello, entonces ya repavimentaron. Pero aún así se podrían ver pruebas de cómo funciona el sello. Con la Municipalidad de Poás también, la Municipalidad de Poás no ha recarpeteado, ahí siguen los baches, fueron 3 baches bastante extensos y se han mantenido. Llevan casi un año colocados y no se han deteriorado tanto. El proyecto nace de la preocupación de estos estudiantes al saber que Costa Rica cada día produce cerca de 564 toneladas de plástico, de las cuales solamente 14, es decir, el 2.5%, son debidamente recicladas. El resto del material, 50 toneladas que representan el 97.5%, termina en vertederos, alcantarillas, ríos y mares. Según la ONU, a nivel mundial se producen más de 100 millones de toneladas de plástico, de las cuales entre el 80 y el 90% termina en los océanos. El cemento mejora la durabilidad y la resistencia a cargas de tránsito pesado. Este pavimento ha sido muy utilizado en la India. De hecho, la India es uno de los principales importadores de este elemento. En este caso, estamos utilizando un PET de extrusión. Este PET es lavado, es secado y es molido. Él es natural, él no se ha modificado de ninguna otra manera. Entonces, este es un elemento que la empresa que nosotros contactamos, ellos lo vendían y lo metían en el mercado, principalmente a la India. Según los universitarios, el proceso de reciclar el plástico utilizándolo en las construcciones reducirá el riesgo de las inclementes inundaciones por taponamiento de las alcantarillas y vertederos, la muerte de millones de especies marinas por asfixia o estrangulamiento y, por supuesto, el daño a todos los ecosistemas del planeta. Hoy en Soluciones del 13 lo llevamos a conocer el Taller de Verónica, un emprendimiento donde se crean hermosos recuerdos para bautizos, primeras comuniones, bodas y en donde además usted puede aprender a elaborar artículos con resina. El taller de Verónica tiene 15 años de existir y de llenar de recuerdos a sus clientes que buscan plasmar los mejores momentos a través de detalles elaborados en distintos materiales. Esta emprendedora tiene una historia particular que la llevó a luchar por sus sueños. Este emprendimiento inicia hace 15 años aproximadamente. Trabajaba para el Poder Judicial, estudié Derecho, ejercí durante 16 años exactamente para el Poder Judicial. Sin embargo, llega un momento en mi vida donde ya no sentía motivación por mi trabajo, ya no disfrutaba lo que hacía. Era un cuestionamiento de qué es lo que quiero para mi vida, es esto lo que quiero hacer toda la vida.
y siempre quise dedicarme a dar clases de manualidades. Era como esos proyectos que tiene uno de que cuando me pensione lo voy a hacer. Llegó el momento en que entonces tomé la decisión de renunciar al Poder Judicial y en el 2008 inicié con este que era un sueño, ¿verdad? En un inicio, este emprendedor optó por abrir locales, pero ante las facilidades tecnológicas, modernizó su idea de negocio y decidió enfocarse a enseñar. En cuanto a clases, me especializo sobre todo en clases de resina. Entonces, la técnica en resina es algo que siempre le ha gustado a toda la gente aprender y desde hace 15 años nadie daba clases casi que de resina y yo era como la que incursionaba en esta área. Entonces, siempre me he mantenido dando clases de resina. Y luego, en cuanto a los productos como tales, sería lo que es el corte láser, que el corte láser lo que ofrezco son cortes en acrílico y cortes en madera country, que es para, por ejemplo, detalles de recuerdos para primeras comuniones, para graduaciones, para bodas, Día del Padre, Día de la Madre, todo ese tipo de cosas. En este taller usted puede hacer realidad su idea, pues Verónica personaliza cada artículo y motiva a otros a emprender. De hecho, no manejo como un catálogo cerrado, sino que básicamente es lo que el cliente quiera, ¿verdad? Entonces, Verónica, necesito hacer de esta imagen un recuerdo, o vi esto en Pinterest, o vi esto en Internet, entonces me mandan la foto, y entonces es muy creativo porque precisamente se trata de eso, de hacer lo que el cliente pide, ¿verdad? Emprender es perseverancia, ¿verdad? Entonces, el mejor consejo que yo puedo dar es, si alguien tiene un sueño, tiene que hacerlo, ¿verdad? Y no existe el fracaso, no es de que porque cerraste una tienda, entonces ya fracasaste. No, para nada, o sea, al contrario. De cada experiencia uno aprende siempre. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es, cuando tiene un sueño, hacerlo, cumplirlo. Si usted desea contactar al taller de Verónica, puede comunicarse al 7018-0347 o buscarlo a través de Facebook e Instagram. Esta cápsula es presentada por la Junta de Protección Social. Cambiando vidas, JPS. El Hogar Albernia es una institución de bienestar social que alberga personas adultas mayores en riesgo social, en extrema pobreza y con enfermedades físicas o importantes que requieren de atención especializada. Tenemos 33 años de fundados aquí en la comunidad de San Isidro y actualmente contamos con 28 residentes, 14 hombres y 14 mujeres, con un 95% de dependencia en sus cuidados, mucha demencia, mucho deterioro físico y cognitivo, y nuestras funciones son cuidarlos y proveerles calidad de vida. Por más de 3 décadas, la Junta de Protección Social se ha mantenido como el principal benefactor de este hogar, lo que permite un servicio oportuno a los pacientes. La Junta de Protección Social nos ha generado varias oportunidades de recursos. Están los recursos para necesidades básicas que nos da de manera mensual, y también nos ha dado la oportunidad de crecer con proyectos que han impactado importantemente a la organización. Nos ha hecho construcciones, ampliaciones, reparaciones y mejoras, equipamiento, la compra de buceta también. Hace 20 años nos donó la primera buceta y hace menos de un mes pudimos comprar otra nueva buceta por medio de los recursos de la Junta de Protección Social. Otro de los aportes de la Junta es el Proyecto Milagro, nombrado de esa manera porque se gestó en tiempo de pandemia, y el cual constó de un edificio que integra espacio de terapia física, comedor para 60 residentes, cocina y lavandería, con un costo de 317 millones de colones. Para el hogar es fundamental este aporte económico y que los ticos apoyen los productos de la Junta, porque detrás de cada pedacito de lotería está una luz de esperanza. Esta cápsula es presentada por la Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Hacemos ahora nuestra primera pausa comercial y al regresar les vamos a hablar de la crisis de los 40 y qué pasa con las hormonas. En un momento regresamos con esta información.
En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones del 13. Y ahora vamos a nuestra entrevista de fondo sobre los cambios hormonales en las mujeres después de los 40 años. ¿Qué pasa con el cuerpo femenino? ¿Existe realmente esta crisis de los 40? Para hablarnos de este tema hemos invitado a la doctora Flori Morera, ginecóloga, para que nos aclare algunas dudas. Doctora, bienvenida a Soluciones del 13. Un gusto para mí que me hayan invitado, más tratando temas que son de interés para todas, y no solo para todas, sino para todos, ¿verdad? Porque ahí involucramos a los hombres un poquito también. Doctora, ¿qué cambia en el cuerpo de la mujer después de los 40 años? Bueno, los 40 años son una etapa más, y eso es importante que lo tomemos en cuenta. No es como que al llegar a los 40 todo cambia, porque todo es un proceso. Recordemos que la vida uno va envejeciendo de a poquitos, ¿verdad? Sin embargo, digamos que los 40 se han marcado porque muchas veces se relaciona con que estamos muy cerca de la etapa del climaterio, o más bien estamos dentro del climaterio y cerca de la menopausia. Lo que es la etapa del climaterio, que es toda la etapa que involucra la menopausia, que es la última menstruación, pero toda esa etapa que a veces puede ser un poquito convulsa, podría empezar entre los 40 y 45, hablemos más de los 45, y generalmente el promedio en nuestro país estamos alrededor de los 50 a 52 años. Por eso es que hay cambios relacionados principalmente con los cambios que hay a nivel del ovario, que van dejando de funcionar un poquito, y entonces ahí es donde se refleja, digamos, no solo a nivel del cuerpo, pero sino también algunas sensaciones que podríamos ir teniendo. Doctora, ¿existe realmente esa crisis mencionada después de los 40 años? Yo no lo pondría como una crisis. Bueno, si queremos tomar el nombre como crisis, como cambio, podría ser. Sin embargo, puede ser crisis para bien o crisis para mal. Ahí se conjugan una serie de situaciones. Generalmente la mujer cuando llega después de los 40, 45, que se coincide con la época, digamos, que podríamos tener los cambios hormonales por la menopausia, también hay cambios sociales alrededor, cambios personales alrededor. Por eso es que a veces se hace como crisis. Hay mujeres que pueden pasar esta etapa completamente desapercibida, no tienen ningún cambio. Sin embargo, sí podemos notar algunos cambiecillos. Por ejemplo, podrían aparecer los bochornos en la época, digamos, que estamos ya más cerca de la menopausia. Podrían empezar las reglas a hacer cambios del ciclo. Podríamos tener un poquito de cambios en los patrones de sueño, ¿verdad? Llámese un poquito de insomnio. Por eso es que muchas veces se asocia con irritabilidad, y por eso hablan de crisis, ¿verdad? Porque si yo no duermo bien, puedo estar un poquito más irritable al día siguiente. Pero también podemos notar, digamos, que los cambios corporales, pues obviamente se habla de que la mujer, si no tiene muy buenos hábitos en esta etapa de la vida, podríamos dejar de ser una manzana, una pera, a ser una manzana. O sea que la grasa abdominal es más fácil que se incorpore. Por eso es que muchas mujeres podríamos decir, como lo mismo, hago lo mismo, pero siento que me engordo. Generalmente es porque hay cambiecitos a nivel metabólico también que se podrían ir dando. Y lo más importante es que uno tiene que pensar en esta etapa toda la vida, para irse preparando poquito a poquito y que esto no sea realmente un cambio notorio. ¿Qué síntomas nos avisan de cambios hormonales en nuestro cuerpo? Los síntomas que se pueden ir presentando pueden ser muy solapados o pueden ser que caen, drásticos. Generalmente, digamos que si se manifiestan, los bochornos es lo primero, digamos, que nosotros podríamos notar en esta etapa de transición a la menopausia. Y generalmente los trastornos del ciclo menstrual son los dos síntomas más frecuentes. Con el tiempo se van agregando otros. Por ejemplo, los cambios a nivel de disminución de la libido podría pasar. Sequedad vaginal, que podría también darnos como complicación o como alteración de molestia a la hora de la relación sexual,
o también algunas infecciones vaginales, urinarias, que podrían ser un poquito más frecuentes. Pero insisto mucho en eso, no todas las pacientes van a tener síntomas, son la minoría, la mayoría pasan bien esta etapa, ¿verdad? Así que generalmente, digamos, con pocos cambios que uno haga, la pasa bien. Sabemos que es una edad donde se asoma la premenopausia y la menopausia como tal. ¿Cómo entonces enfrentar ese momento, doctora? Yo creo que primero tomando que es algo fisiológico, ¿verdad? Pero el hecho que sea fisiológico no implica de que no le demos importancia. ¿Por qué? Porque los ovarios empiezan a disminuir la producción. Igual que la tiroides, si nos falla, le vamos a dar tratamiento para la tiroides, igual si los ovarios dejan de funcionar, eventualmente podríamos recibir tratamiento. ¿Cómo se prepara uno para esto? Con hábitos, con buenos hábitos. Si uno hace ejercicio, tiene una buena alimentación durante toda su vida, tiene una buena producción de hueso durante la adolescencia, cuando llegue a esta etapa probablemente no va a tener mayor repercusión. Y la otra cosa importante es que es asumir, insisto mucho en eso, que es una etapa de la vida donde no me voy a sentir vieja, no es que todo se me va a caer, no es que todo se me va a arrugar, porque eso no es así, ¿verdad? Los hábitos que uno tiene es lo que mantiene que uno se mantenga pues sin mayor cambio. Pero generalmente el temor de la famosa crisis de los 40, que en este momento podríamos trasladar más a los 50 y ahorita más a los 60 probablemente, por la condición, digamos, de que la expectativa de vida es más larga en nuestro país o en el mundo. Entonces uno va teniendo algunos cambiecillos que la idea es prepararse desde antes. Llegar a ese momento y decir, mira, sí, ya empecé con eso, ok, voy a consultar, voy a hacer cambios de alimentación, voy a hacer más ejercicio, hábitos de sueño, dormir un poquito mejor, bajar el estrés, que es casi imposible, pero lo hacemos, ese tipo de cosas. ¿Qué soluciones existen en el mercado actual para contrarrestar la pérdida de hormonas? Como les decía, si la tiroides deja funcionar, le damos hormona tiroidea. Si los ovarios dejan de funcionar, le vamos a dar estrógenos, que es la hormona femenina por excelencia. Es muy importante que este tipo de tratamiento no se debe usar sin recomendación médica. No puedo usar lo que usa mi vecina, mi mamá, mi tía, lo que sea, no puedo usarlo. Tiene que ser con recomendación médica. No todas las mujeres son aptas para usar tratamiento hormonal. Generalmente la recomendación es hacer sustitución cuando ya no está la menstruación, y eso es importante, o en la etapa de transición, con tratamientos que tienen hormonas y muchas veces progesterona, que es importante. Pero también hay otras alternativas, digamos, que eventualmente podríamos optar para mujeres que no pueden usar el estrógeno. Entonces ahí hay una gama, digamos, de tratamientos llamados naturales, que eventualmente algunas pacientes podrían ayudarles. Las cremas a nivel vaginal, para lo que es la parte de sequedad vaginal, ya sea estrógenos, ya sea lubricantes, ya sean hidratantes, ya sea la terapia con láser, que se puede también usar para este tipo. O sea, que no es que si no puedo usar estrógeno ya esta etapa va a ser trágica, no, hay alternativas que podríamos usar. ¿Qué tan importante es el apoyo emocional y el entorno familiar en esta etapa de la vida? Súper importante, es súper importante, ¿por qué? Porque la mujer, digamos, si está teniendo algunos cambios, lo que menos quisiera es que y más si son cambios negativos, que se lo marquen más. Ejemplo, si yo estoy durmiendo mal, porque los bochornos son terribles y al día siguiente me amanezco un poquito de mal humor y además en mi casa me dicen, es que usted anda chichosa, anda menopáusica, ya no es soportable. Obviamente que esto nos va a sentir peor. Recordemos que también en esta etapa hay cambios en que ya tenemos hijos adolescentes o ya están saliendo de la adolescencia, entonces hay crisis eventualmente, no siempre, con este tipo de cosas, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?, que haya crisis en el matrimonio, por ejemplo, o con la pareja, porque tengo sequedad vaginal, me duele a la hora de relaciones, entonces no estoy tan dispuesta o no me dan tantas ganas. Entonces, lo más importante es que se entienda qué es lo que se está pasando, que el apoyo familiar esté, que inclusive la mujer haga conciencia de eso para poderlo conversar y decir, no, es que me duele, no puedo tener relaciones porque me está doliendo, por ejemplo. Entonces, ok, busquemos ayuda, busquemos tratamiento. Con los hijos igual. Bueno, si me ven que estoy un poquito incómoda, pues hablémoslo, o si reacciono diferente a lo que venía reaccionando, pues hablémoslo, ¿verdad? Y ya más adelante está el famoso nido vacío, ¿verdad? Donde ya los hijos en teoría empiezan a hacer su vida y queda la pareja o la mamá sola. Entonces también ahí es donde se ocupa muchísimo para decir, yo ya no voy de salida y ya no sirvo para nada y ya me estoy
terminando mi vida, porque eso no es cierto. Es una etapa más bien en que se está empezando otra forma de ver la vida. Doctora, ¿cómo hacer un cambio de chip y empezar entonces desde cero? Yo diría que informándonos mucho, teniendo el chip positivo, ¿verdad? Y decir, ok, por ejemplo, estoy a punto que se me vaya la menstruación que he dicho, ya no voy a gastar en toallas, ya no voy a gastar en esto, ya no voy a tener sangrado, ya no voy a tener dolor, en lugar de decir, ay, se me fue la regla porque ya voy a ser vieja. No, eso no. Ya no quiero hijos, y qué genial, ya no me toca cuidar porque ya no tengo riesgo de embarazo. Más bien, si mis hijos están más grandes, ya tengo más tiempo para hacer otras cosas, y tratar de hacer mucho en la parte de trabajo de autoestima, por ejemplo. De decir, tengo un proyecto de vida, no lo tengo, ok, voy a construirlo, voy a dedicarme a otras cosas que me gustan, voy a poder disfrutar, ¿verdad?, de esta etapa y no verla como, ok, voy de salida, no, porque no. Es una etapa que, al igual la etapa de tener niños pequeños, es importante. Ya en su trabajo probablemente tiene una etapa madura, entonces tratar de tener crecimiento personal en ese sentido. Pero también no solo en trabajo y casa, sino por ella sola. Háblenos de esas 5 claves para sobrevivir a esa crisis de los 40. Lo primero es conocerla. Conocer la etapa de qué significa lo que me está pasando. Segundo, verlo como eso mismo, como una etapa, no como una crisis que ya voy mal y que voy de picada porque voy para afuera, no. Segundo, que es tener, digamos, conciencia de crecimiento, porque se puede dar un crecimiento muy importante en esa etapa. Pedir ayuda si la necesito, ya sea médica, ya sea de una nutricionista, ya sea de alguien que me ayude, un personal o un gimnasio donde me puedan enseñar a hacer ejercicio si no lo sé hacer, o alguien que no me ponga en riesgo yo misma, y tener muchos proyectos por delante, ¿verdad? Ver que el futuro ahí está y que vamos a ir caminando, nada más ir cruzando día a día. Yo creo que esa es la forma de ver esta etapa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Soluciones del 13. Muchísimas gracias y a la orden. La hiperhidrosis es una sudoración excesiva que no siempre está relacionada con el calor o con el ejercicio. ¿Cómo tratar esta condición? La doctora Nicole Castillo nos explica acerca de un tratamiento que podría ayudarle a liberarse de la sudoración excesiva. Hola Ivonne, muchas gracias por compartir este espacio tan bonito y tan enriquecedor para todos. Sí, lo que es la hiperhidrosis o sudoración excesiva es un problema que afecta a mucha población, tanto hombres como mujeres, y esto se debe a que el impulso nervioso de la glándula está muy acelerado, entonces se produce mayor sudoración a nivel puede ser de espalda, de manos, de axilas. El día de hoy vamos a hablar de los tratamientos que pueden funcionar a nivel axilar. En este caso, los más populares podría ser la aplicación de Botox, ¿verdad? Máquinas, todo a base de aluminio, y en este caso vamos a enfocarnos en lo que sería el HIFU o ultrasonido focalizado de alta intensidad. Este funciona por medio de ondas de calor que van a trabajar a través de las diferentes capas de piel y va a llegar hasta la glándula. ¿Qué va a hacer a nivel de la glándula? Esto va a disminuir ese impulso, va a disminuir el impulso nervioso que necesita la glándula para producir esa sudoración. Por ende, la glándula se va a debilitar y va a producir menos sudor. Se requieren de 2 a 3 sesiones aproximadamente y las sesiones se realizan una vez al mes. No duele, no deja marcas, no quema la piel y es un éxito total. Desde la primera sesión el paciente va a empezar a sentir mejoría con resultados completamente progresivos. Espero que estos consejos les sean útiles y aquí estamos para servirle cualquier consulta que tengan. Nos vamos a una nueva pausa comercial y al regresar, ¿quiere lucir usted pestañas y uñas espectaculares? Bueno, le mostramos a Hola Guapa después del corte comercial. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr. Continuamos en Soluciones del 13.
Y ahora los invito a ver un emprendimiento familiar. Una madre y su hija decidieron emprender juntas y hoy son las dueñas de Hola Guapa, un proyecto que le brinda facilidades en horarios de atención para que usted pueda lucir espectacular sus pestañas y sus uñas. La necesidad de cubrir los gastos universitarios llevó a una madre vecina de Heredia y a su hija a formar su emprendimiento, que hoy se encarga de resaltar la belleza natural de la mujer. Mi hija está en la universidad, está estudiando enfermería, entonces necesitamos un ingreso extra para poder pagar la universidad. Y además siempre nos ha gustado mucho toda la parte de salud y belleza, entonces Hola Guapa nace con la idea de traer al mercado una propuesta de belleza que sea una belleza enfocada en la belleza natural de la mujer. En Hola Guapa los horarios se ajustan a las necesidades de cada cliente, sobre todo en aquellas que trabajan. Mi hija se especializó en la parte de uñas y yo hice la parte de pestañas para complementar, ¿verdad? El negocio y que cuando las chicas vengan a nuestro local puedan hacerse todo un trabajo más completo. Ofrecemos pestañas pelo a pelo, lifting de pestañas, diseño de cejas con henna y laminado de cejas también. También tenemos uñas, gel X, semipermanente y manicure y pedicure. Este emprendimiento, ubicado en Lagunilla de Heredia, ofrece variedad de técnicas tanto en uñas como en pestañas. Es todo un reto emprender, es un reto porque, bueno, como todos sabemos, la situación económica del país es un poco complicada y aparte de eso, obtener permisos, obtener el capital para poder invertir ha sido bastante retador, ¿verdad? Claramente todo viene de parte de Dios, la ayuda, pero realmente hemos podido ir invirtiendo conforme vamos obteniendo un poco de ganancias y así hemos podido ir comprando el equipo, ir adecuando el espacio para que las chicas que nos visitan estén muchísimo más cómodas. Si usted desea apoyar a estas emprendedoras, puede contactarlas al 7260-1230 o buscarlas en redes sociales como holaguapa.cr. Llegamos ahora al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Un hasta luego y les comparto un fuerte abrazo.